Quiera Dios que hoy, que es el final, como digo, de nuestra campaña de ayuno y oración, sea también el comienzo de continuar precisamente como ahora hemos alabado y cantado, ¿no? Quiero conocer a Jesús. Sea un comienzo, un continuar a lo largo de todo el año de querer conocer mejor a nuestro Señor, a nuestro Salvador, de tener esa hambre y sed que hemos tenido, ¿no? Algunos a lo mejor física en estos días de ayuno y oración, ahora que el Señor nos dé la misma hambre espiritual, la misma sed espiritual para seguir, como digo, buscándole, para seguir alabándole y adorándole. Entonces, miren, hemos terminado, como digo, hoy terminamos la campaña de ayuno y oración, pero seguimos con nuestra serie de predicaciones que hemos llamado Cristo solo. Quiero conocer a Jesús. ¡Qué lindo! El Señor, el primero. El Señor, el más importante en nuestras vidas. El Señor, nuestro amado, como ahora le cantábamos. Entonces, sigamos a lo largo de esta serie tratando de profundizar más en la figura, en la persona, en el mensaje de nuestro Señor y Salvador. Qué importante es esto para nosotros, para la Iglesia del Señor, para todo cristiano, para toda cristiana. Profundizar en el Señor. En el día de hoy el tema que nos ocupa se llama Teniendo la actitud de Cristo. ¡Wow! Madre mía, esas son palabras mayores, ¿no es verdad? Para todos nosotros. Podríamos dedicarle, pues no lo sé, varios años a predicar matiz a matiz, detalle a detalle de la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Su ejemplo es tan sublime, tan alto, tan maravilloso. Pero en el día de hoy vamos a poner un poquito más la atención o el foco en una de esas características de la actitud de nuestro Señor, que no es otra que la humildad. Y a mí esto me conmueve, porque no se trata solamente de que Él fuera humilde, sino que se trata que el más grande, el más poderoso, el autor y consumador de todas las cosas, se hizo humilde. ¿Y en qué forma? Por nosotros. Es todo un ejemplo, todo un ejemplo. Y déjame hacerte, antes de que leamos la palabra y comencemos como tal con el mensaje, déjame hacerte algunas preguntas para que comencemos este mensaje con esas preguntas en la mente. Mira, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que te has sentido humillado o humillada? ¿Cómo pasó? ¿Dónde fue? Tal vez incluso fue aquí, en la iglesia. Tal vez fue, no lo sé, en tu casa, en el instituto, en el trabajo. ¿Cómo pasó? Sobre todo, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo nos sentimos cuando nos humillan? Estoy convencido que la mayoría coincidiremos en que no es un buen sentimiento. No nos gusta, ¿no es verdad?, que nos hagan de menos, que nos desprecien, ni como personas, ni tampoco en las cosas que hacemos, que no las valoren. Seguramente, si te pones de verdad a pensar y a recordar rápidamente, te van a venir momentos que recuerdas nítidamente en los cuales te sentiste mal porque te humillaron. Cada uno de nosotros podría hacer rápidamente, me imagino, una lista de 4 o 5 ocasiones, muchas más, pero 4 o 5 que están recientes. Pero ahora te cambio la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste tú, voluntariamente, el que te humillaste, haciéndote de menos por amor a Cristo, a su iglesia, a tu prójimo? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo fue? ¿Y cómo te sentiste? A lo mejor esta segunda pregunta ya nos cuesta un poco más trabajo responderla, porque no está en nuestra naturaleza el humillarnos a nosotros mismos, el hacernos menores que los demás, aunque sea por amor. Tal vez ahí, si tuviéramos que hacer la lista, ya tendríamos que pensar mucho más tiempo para encontrar esos momentos. Otra pregunta más. ¿Cuál crees que es el ejemplo, la actitud de Cristo con respecto a la humildad que lleva a la condición de humillarnos a nosotros mismos? Puede ser que esa cualidad, la de ser humilde, la de saber aceptar y humillarnos a nosotros mismos, sea una actitud necesaria para entrar en el reino de Dios.
Hoy vamos a profundizar, espero que sí, en estas cuestiones y en estos temas, porque nos vamos a acercar a la actitud de Cristo desde esa faceta, desde su humildad. ¿Qué tal si te pones en pie y leemos la palabra juntos? Seguimos en esta serie en el libro de Filipenses. No sé si a los hermanos les he jugado una mala pasada porque veo que tengo un error aquí. Filipenses capítulo 4, estoy hablándoles de memoria porque esto está mal aquí, versículos 2 del 1 al 11. ¿Sí? ¿Es así, hermanos? Vamos a hablar de la humillación y la exaltación de Cristo. Creo que estoy bien. ¿Sí? A ver, si me lo ponéis ahí en pantalla. Así es, estamos bien, estamos ahí. Miren, vamos a leer juntos. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Versículo 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, te alabamos. Y sí, Señor, glorificamos, santificamos, levantamos tu nombre, Señor, sobre cualquier otro nombre. Padre, a eso hemos venido, a adorarte, a alabarte, hemos venido, Señor, a escucharte. Por eso, Padre de la gloria, apaga ahora toda distracción, Señor. Que se vayan, Padre bendito, en este momento, Señor, nuestras inseguridades, distracciones, Señor, también de alguna manera que yo mengue, Padre Santo, para que tú crezcas, Señor. Queremos conocerte como ahora te cantábamos, Señor. Queremos que nos enseñes esas grandes maravillas que tú tienes para nosotros, Señor. Queremos seguir profundizando más y más en ti, Señor. Háblanos, por favor. En esta mañana, Señor, de domingo, háblanos porque tu pueblo está aquí para oírte, para escucharte, para adorarte, para verte, Señor. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Siéntense, por favor. Siéntense. Bueno, Cristo solo. Qué preciosa serie también para comenzar el año. Bueno, nosotros somos cristianos. Así se nos empezó a llamar en el Nuevo Testamento. Y de ahí fíjense todos los siglos que han ido pasando hasta el día de hoy y nos siguen llamando así, cristianos. De alguna manera la definición de cristiano inicialmente que se dio era pequeños cristos. Imagínense, pequeños cristos. Ahora ya, más contextualizado, la definición de cristiano es seguidores de Cristo. Nosotros somos seguidores, por lo tanto, de alguna manera aspiramos a ser imitadores de nuestro Señor y Salvador. Imitadores porque también nuestro Señor y Salvador es nuestro maestro, nuestro buen pastor. Y un maestro tiene discípulos, ¿no es verdad? Y los discípulos, pues, no solamente aprenden del maestro y le siguen, sino que le imitan, buscan llevar vidas como las lleva él. Por eso en esta serie hemos estado viendo temas como vivir para Cristo. Ya vimos ese tema. Sea lo que sea que hagamos, sea lo que sea que en este tránsito de esta vida estemos haciendo, si somos cristianos, deberíamos también hacerlo todo para Cristo. Yo soy un esposo y quiero amar a mi esposa como el ejemplo de Cristo. Todas las cosas para el Señor, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Más recientemente vimos también sufrir por Cristo. La semana pasada
Uno sufre por aquellas cosas que le importan, ¿no es verdad? Los que estamos casados sabemos, tanto la esposa como el esposo, que muchas veces por amor sufrimos. Los que somos papás sufrimos por nuestros hijos y lo hacemos con gozo. ¿Se puede sufrir con gozo? Pues a veces sí, es con dolor, pero también con gozo, porque hay motivos, personas por las que merece la pena sufrir. Y nosotros tenemos que ver el sufrimiento por Cristo como algo gozoso. Ninguno debe de buscarlo a propósito, porque no somos tampoco, no es verdad, masoquistas ni nada de ese tipo. Pero ya Lucho predicó la semana pasada sobre todo eso. Sufrimos por Cristo con gozo porque amamos a Cristo. Y porque Cristo sufrió primero por nosotros. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? En el día de hoy seguimos avanzando en conocer al Señor mejor a través del libro de Filipenses. Y como ya dije, hoy nos vamos a acercar un poquito más a la actitud del Señor, en concreto, con respecto a la humildad. Bueno, la actitud se define también como una disposición de ánimo. Mi ánimo tiene que estar dispuesto a hacer las cosas con determinada actitud, positiva, negativa. Se describe también como la conducta, la forma de hacer las cosas. Mi conducta, mi forma de hacer las cosas tiene que ser entonces, porque vivo para Cristo, porque sufro para Cristo, porque soy cristiano, lo más parecida posible a cómo hace las cosas, cómo se conduce el Señor. Pablo sigue escribiendo esta carta desde la cárcel, recuerden, a los filipenses. Él sigue precisamente sufriendo por Cristo ahí dentro y sigue predicando, corrigiendo, enseñando a nosotros los cristianos. Esta carta está escrita a una iglesia, recuerden, a una congregación, que es la de Filipo. Así que es para nosotros también, para esta iglesia. Sigue explicándonos, diciendo cómo debemos de ser y comportarnos. Lo hace poniendo, como no puede ser de otra manera, por ejemplo, la palabra de Dios, pero también el testimonio y el ejemplo de Jesucristo. Y por eso en estos versículos que vamos a ir desgranando un poquito más, él comienza diciéndonos que debemos mantener la unidad de parecer, de pensar, de sentir en humildad y movidos por el amor de Cristo. Miren, versículos del 1 al 4. Les dice a los filipenses, nos dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, pues llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento. Bueno, si debemos vivir para Cristo, si debemos sufrir para Cristo, pues en consecuencia, por eso inicia el apóstol diciendo, por tanto, debemos tener la actitud de Cristo también a la hora de hacer todas las cosas y todavía más, de relacionarnos entre nosotros en la iglesia como hermanos y hermanas que somos. Debemos hacer las cosas a la manera de Cristo, seguidores de Cristo, no a nuestra manera ni a nuestra pasada manera de hacer las cosas. Unidad en el amor y en el consuelo del Señor. Pablo viene a recordarnos, a decirnos, oigan, si se sienten agradecidos a Cristo, porque Cristo les amó a ustedes primero, porque ahora son ustedes de Cristo y eso es algo tan grande y tan maravilloso, tan inmerecido para mí, para ti, para todos nosotros. Si se sienten agradecidos por eso, si se sienten consolados de haber recibido el grande amor de Cristo, el perdón de Cristo, la aceptación de Cristo, si sienten esas cosas, viene a decir el apóstol, pues sean ustedes de ese mismo sentir también, los unos con los otros. Practiquen todas esas cosas que han aprendido, que han recibido del Señor. Sean de ese mismo sentir. Miren, si nosotros hoy aquí estamos reunidos, si pertenecemos a esta congregación, si pertenecemos a la iglesia del Señor, pues es como les dije, porque Cristo lo ha querido así. Acabamos de adorar y alabar. El amor de Cristo no se merece, no se gana, se recibe. Es un regalo de gracia. Nosotros estamos hoy aquí por amor, gracia, misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Él ha traído perdón, consuelo,
sanidad a mi vida. Espero que también a la tuya. Sí, de repente hay cosas todavía que padecemos, que sufrimos, de repente cargamos todavía con cosas que nos hacen daño, pero también nos ha dado su Espíritu Santo. Él está trabajando en mí y en ti. Su obra de amor, de perdón, de restauración, continúa y no va a parar. Él nos lo ha dicho porque nos ama incondicionalmente, incondicionalmente. Él limpió nuestros pecados, lavó nuestras heridas. Pues viene a decirnos el apóstol, pues oigan, sean ustedes de ese mismo sentir los unos con los otros. Amemos a nuestros hermanos y ayudémoslos en sus heridas, en sus caídas. Sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Así dice la palabra de Dios. Unidos en un mismo amor, unánimes, en una misma forma de pensar, sintiendo una misma cosa, los unos y los otros. Una vez más, pongamos de ejemplo esta congregación, hermosa congregación. Está mal que yo lo diga porque soy el pastor de esta congregación y alguien dirá, claro, el pastor lo dice porque es la congregación de su iglesia. Pero no, hermanos, de verdad lo digo de corazón. Me siento tan bendecido, tan privilegiado de ser pastor de esta congregación. No porque seamos perfectos, yo el primero. Hay muchas cosas todavía que el Señor está haciendo en mí y en ti. Pero es una congregación hermosa. Aquí hay pues aproximadamente como 12 nacionalidades diferentes de distintos países. Aquí hay hermanos que son grandes profesionales, que trabajan con trabajos muy buenos en multinacionales y en lugares de prestigio, digamos. Pero también hay familias bien humildes, muchos inmigrantes que acaban de llegar también, que están intentando abrirse paso. Aquí hay gente de diferente nivel de estudios, cultural. Aquí hay toda una amalgama y eso es precioso, porque es lo que encontraremos en el reino de los cielos. ¿Qué nos une siendo tan diferentes y tan distintos? ¿Cómo es posible que podamos hacer cosas juntos, congregarnos, hacer que esta iglesia avance, hacer eventos, hacer cosas juntos? ¿Qué es lo que nos une? El amor de Cristo. Solamente Cristo puede unirnos así, en su amor, en su salvación, en su redención. Porque aquí somos todos iguales, porque todos hemos necesitado ser perdonados. Todos somos iguales porque todos hemos necesitado que Cristo viniera y nos salvara. Él es el que nos une, nos ha redimido. Y también nos une, ojo, que es lo que viene diciendo el apóstol, siendo tan distintos, tan diferentes, aquí haríamos las cosas, esto sería un caos y un lío para poder hacer cualquier evento. La cena romántica, que luego hablaremos, un montón de cosas. ¿Por qué entonces tenemos esa unidad? Porque también el Señor nos ha dejado su santa palabra. Nos regimos por la palabra de Cristo. Por eso chocamos menos, que aún así chocamos, porque tenemos una misma forma de pensar y de hacer las cosas. Está marcada en la santa palabra de Dios. Por eso es que la estudiamos, por eso es que la predicamos, por eso es que la enseñamos. Necesitamos crecer en eso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y no es solamente para tu vida, mi vida personal, familiar, fuera de la iglesia, es también para aquí dentro, obviamente. Tenemos una misma forma de pensar y de sentir. Y también, por supuesto, el Señor nos ha dejado su presencia. El Espíritu Santo mora dentro de ti si has aceptado al Señor. Y también dentro de mí. El poder de Dios está con nosotros. Ese es un vínculo irrompible. Es un vínculo sobrenatural y maravilloso que nos une. Y nos unirá por la eternidad. Por la eternidad. Así que, unánimes, con esa unidad, sintiendo una misma cosa, dejando atrás nuestras diferencias culturales, nuestras diferencias de país, nuestras diferencias de carácter. Claro, esa es la lucha, pero debemos dejar eso de lado y buscar juntos avanzar en Cristo. Avanzar en Cristo. Pablo va a continuar en su enseñanza. Esta es una obra sobrenatural, como digo. Es la obra de Cristo en nosotros. Nadie
podría hacer esto por sus fuerzas. Nadie podría hacernos iglesia, hacernos un mismo cuerpo, hacernos unánimes. Si no, miren allá afuera cómo está el mundo. Las naciones, ¿no? Cada vez más rotas, todos son peleas, todos son luchas, todos son... Esto es sobrenatural. Lo da el Señor a su iglesia, a sus hijos, a sus hijas. Pero nos va a decir también Pablo que requiere también de nuestra buena disposición. Otra vez sale la palabra actitud. Va a depender de nuestra actitud también. Va a depender también de nuestra rendición para que la obra de Cristo sea hecha dentro de ti y sea hecha dentro de mí. El Señor lo ha querido así. No ha querido imponerse por la fuerza, que llegará el día que lo haga. Lo veremos después. Ha querido ganarnos por amor. Y por amor nosotros tenemos que responder a Cristo, sobre todo con nuestra actitud, con nuestra actitud. Por eso continúa el apóstol, mira los versículos 3 al 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¡Wow! Una vez más, la palabra de Dios pone el foco no tanto en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. En nuestro corazón, en nuestra actitud. Primeramente, miren los versículos 3 y 4 en su primera parte. Nos pone ejemplos de lo que no debemos hacer. No hagan nada por contienda, egoísmo, vanagloria o por vanidad. Porque a veces caemos en estas cosas. Aún siendo cristianos, a veces dentro de la misma iglesia suceden estas cosas. Y son sutiles y muchas veces no nos damos cuenta porque están dentro de nuestro corazón y no se las hemos llevado todavía a Cristo. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y nuestro comportamiento se va imponiendo. Aquí somos 2 pastores. Qué privilegio también. La única iglesia de vida y familia. Y eso, créanme, tiene que ver también con el hecho de que estemos creciendo y podamos hacer más cosas. Aquí hay 2 pastores. El pastor John Vargas, que tanto le quiero porque es un amigo además, y yo mismo. Imagínense que empezáramos los 2 a pastorear la iglesia con vanagloria, con contienda. Que yo comenzara a decir, mira, voy a dejarle al pastor John Vargas las predicaciones complicadas. Todas aquellas que hablan de santidad, todas aquellas que hablan de sacrificio, de sufrimiento, que las haga él. Y yo me voy a quedar con lo fácil. El amor de Cristo, el perdón, la redención, el amor. Así, poquito a poco la congregación va a decir, no, el pastor Vicente, wow, él sí. Me gusta oírle, me gusta recibirle. Pero el pastor John, no. Podríamos sutilmente ir adquiriendo ese tipo de cosas y traerlas también aquí a la iglesia. Tenemos una bendición. Hay un montón de músicos en nuestra iglesia y otros que están en camino, que ya están aquí pero se están preparando. Adoradores, como ahora cantábamos, alabadores. Imagínense que entre ellos hubiera también rivalidad y contienda, que saliesen aquí a adorar y tuvieran loco al del sonido, al sonidista. Súbeme a mí más, porque yo quiero que se me escuche a mí más. Yo quiero ganar protagonismo. Cuando me toca a mí, mejor las canciones, no que vayan con el tema que va a predicar el pastor, sino mejor las canciones que mejor se me dan a mí. La multimedia, porque se puede llevar a todos los casos. La multimedia igual, yo tengo unos fondos de pantalla maravillosos, preciosos, pero estos no se los doy a ningún compañero. Son para mí. Para que se note que cuando estoy yo sirviendo, los hermanos digan, wow, hoy hay una mejor calidad. Mira, se nota que está fulanito o menganito en el servicio. No debemos hacer las cosas así, por contienda, por egoísmo, por vanagloria o vanidad, porque precisamente el apóstol está hablando de unidad. Y eso rompe y destroza la unidad. La rompe. Una casa dividida contra sí mismo no puede prevalecer. Lo dice la palabra. Dice también la otra parte, no mirando, no trabajando cada uno solamente por lo suyo, por sus intereses, porque eso es puro egoísmo y porque no es el ejemplo de Cristo, que es lo que está diciendo el apóstol. Aquí hay muchos refranes en España, tal vez en tu país alguno de ellos también se use. Cada palo que aguante su vela.
Es tu problema, no es el mío. Allá tú. Ya te las apañes, ya te valga. Podemos llegar también a ejercer nuestro servicio en la iglesia, nuestro ministerio igual. Poder coger y decir los matrimonios, no, que la zona de jóvenes tiene problemas, pues ya el pastor, que es el pastor de jóvenes, y los jóvenes se apañarán. Yo bastante tengo ya con sacar adelante la zona de matrimonios. Y así, volvernos con esa rivalidad entre nosotros mismos, tenernos envidia y tenernos cosas que rompen, destrozan la unidad y que no tienen nada que ver con las características y con el ejemplo de Cristo. Más bien, en los versículos 3 y 4, en la segunda parte, sí aparecen características que tenemos que imitar del Señor. Dice, hagan las cosas con humildad, hasta el punto, dice el versículo, de considerar a los demás como superiores a ustedes mismos. Esto es tremendo. Comencé preguntándote, ¿cuándo fue la última vez que te humillaste voluntariamente por amor a otro? Porque para considerar a otro superior a mí, me tengo que humillar, hermano. Si no me humillo, como máximo lo veré como igual a mí. Y seguramente, porque esa es nuestra carne, más pronto que tarde lo veré como inferior a mí. Y no es eso lo que dice la palabra, ni mucho menos. La otra parte también del versículo dice, no velando por tus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Miren, hacer las cosas con humildad, hasta el punto de ver y estimar a los demás como superiores a mí, ese es el concepto de siervo. Y está en la palabra de Dios. Si tú quieres ser siervo del Señor, es porque evidentemente has aceptado que el Señor es mucho más alto que tú. Es evidentemente porque has aceptado que tú eres muy inferior al Señor. Si tú quieres servir a un hermano de corazón y a la manera de Cristo Jesús, no vas a poder hacerlo desde tu posición o mi posición de altanería, de orgullo, de vanidad. Porque recuerden, no es lo que hacemos. A veces podemos engañar a los demás, durante un tiempo incluso, no siempre, con lo que hacemos. Es cómo lo hacemos. Cristo ve el corazón. Cristo sí discierne las intenciones y las voluntades. Y la misma palabra dice, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Eso se va a ver. Y con respecto a la otra parte, miren, ese concepto de siervo, déjenme poner un ejemplo que hace poco me recordaba un hermano recién llegado. Muchos hermanos latinos, no sé si coincidirá con lo que te ha pasado a ti o no, a mi esposa le sucedió. Y hace poco la hablaba con un hermano aquí que lleva poco tiempo en España. Le choca mucho cuando llegan a España muchas cosas. Culturalmente España es un país muy diferente de América Latina. Tenemos, claro, lazos históricos y raíces que nos unen mucho. Pero aún así esto es Europa y América, es bien distinto. Ustedes lo saben. Una de las cosas que chocan, cuando yo voy a Perú, también me choca. Cuando yo voy a Perú, hermanos, miren, me siento a tomar algo con mi esposa, con mi familia, con quien sea, y los meseros, como les dicen allí, los camareros, en general, hay de todo, pero son bien amables. Vienen, ¿qué quería usted? ¿Qué desea? Te dan los buenos días, te saludan, te sirven, te ponen las cosas con una sonrisa. Cuando uno regresa a España o cuando muchos latinos llegan a España, no todos son iguales, pero muchas veces van a tomarse algo, piden algo y llega el mesero, el camarero, ¿qué desea? Ni saludan siquiera, ¿no? Claro, el hermano que es nuevo aquí, algo le ha hecho a este hombre o a esta mujer. Y piden, tráigame un café o tráigame, y llegan, plum, y lo tiran ahí encima de la mesa. Cristo no quiere que nos sirvamos así, hermanos. No debemos servirnos enfadados, afanados, no debemos servirnos de mala gana, poniendo mala cara. No, por eso Cristo y el apóstol aquí nos dice, oye, vas a tener que considerar a los demás como superiores a ti. Porque de esa manera uno sirve con gozo, uno sirve con alegría, uno sirve queriendo agradar al otro. Por eso lo ve como superior. El concepto de siervo pasa por
hacer a los demás superiores a nosotros. Dice el apóstol también, cada uno debe mirar, trabajar también por los intereses de los demás. Ese es el concepto de servicio, ¿Qué puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo ayudar? Qué hermosas son esas palabras. Cómo muchas veces que estamos necesitados esas palabras nos bendicen. ¿Cómo debería de ser que en esta iglesia, que a mí me encanta, cuando termina el culto, una de las cosas más grandes que nos da alegría a los dos pastores, a la familia pastoral, es que prácticamente, claro, hay algunos hermanos que tienen prisa, tienen cosas que hacer y se van. Pero hay otros que, madre mía, a veces tenemos que empezar a apagar las luces ya también porque no se van. Pero yo lo agradezco, eso es hermoso, porque veo a los hermanos que conversan, que se ofrecen, que hablan. Así debe de ser, hermanos. Pero no solamente para saludarnos, sino también para cómo estás, qué te sucede, qué necesitas, cómo te va. Eso es, porque Cristo ha venido también a eso, a servirnos a nosotros, a suplir nuestras necesidades, a ayudarnos. Y nosotros, como iglesia del Señor, como hijos, como hijas, tenemos que aprender a hacer estas cosas. No vas a poder ofrecerte a otro si no aprendes a humillarte. Si no aprendes a negarte en algunas cosas, ¿cómo vas a servir a otros si tú eres el que estás constantemente pensando en que no te sirven, en que no te ayudan, en que no? Si tú no dejas de mirarte a ti mismo, nunca podrás mirar a los demás. Nunca podrás mirar a los demás. Miren, porque esto no es nuevo, son luchas que tenemos todos nosotros y tiene la iglesia. Mateo 20 recoge aquel acontecimiento, aquel pasaje de la petición de Santiago y Juan a nuestro Señor. Intervino su mamá también en uno de los evangelios. La mamá se acercó, ¿cómo son las mamás a veces, no? No, las amamos. La mamá de Santiago y Juan se acercó al Señor y le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vaya petición. Al Señor, además, el más humilde también, ¿no? Pero a veces servimos así. Servimos un poco buscando esa vanagloria, ese titulitis o como ustedes lo quieran llamar. A veces buscamos eso. La respuesta del Señor fue contundente y es para nosotros. No solo para ellos aquel día, sino también para nosotros. En el reino de Dios las cosas no son así. Y el Señor les dijo, los llamó, los reunió, como hoy nosotros estamos aquí reunidos, y les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos su poder. Mas entre vosotros no será así. ¿Quiénes son estos vosotros? Somos nosotros, hermanos. Entre vosotros, mis hijos, mis hijas, mis discípulos, la iglesia, mi iglesia, no será así. No será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. La grandeza de Dios es diferente, hermanos. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero, que esto es lo que pedían los dos hermanos, el que quiera ser el primero entre vosotros será, vuestro siervo. Uno podría decir, este hombre predica unas cosas que son imposibles de cumplir, me refiero al Señor, no a mí. Pero ahí está el ejemplo de Cristo. Hoy estamos intentando acercarnos a las características, al ejemplo del Señor. El Señor añade, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Señor Jesucristo se humilló y vino para servirme a mí y a ti. ¿Cómo que nos ha servido? Sí, Él fue el Cordero inmolado voluntariamente del sacrificio por el cual tú y yo hoy somos salvos. Tú y yo hoy formamos parte de su iglesia. Tenemos una herencia incorruptible. El Señor hizo todas esas cosas por ti y por mí. No hay servicio mayor, créeme. No lo habrá. Él ha dado su vida por nosotros. Él nos ha dejado ese ejemplo dicho. Así que con ese ejemplo el apóstol Pablo continúa en esta
disertación, en esta enseñanza a los filipenses y a nosotros. Mira los versículos del 5 al 8, porque aquí ya es más directo Pablo. Y aquí nos dice, versículo 5, la actitud de ustedes debe ser como la de ¿quién? La de Cristo Jesús. Versículo 6, quien siendo por naturaleza Dios, qué bárbaro es esto, qué tremendo es esto, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, me encanta esta traducción, es la Nueva Versión Internacional. Se rebajó voluntariamente. Miren, el más grande, eso hemos cantado, el todopoderoso, no hay nada ni nadie que se le pueda igualar. En todo el universo, la pequeña parte que conoce el ser humano y muchas cosas que aún no conocemos, todas son de Él y para Él. Ni más ni menos que Él, humillándose a sí mismo, rebajándose, tomando forma corporal como la nuestra, haciéndose semejante a nosotros, y encima no eligió venir en forma de rey humano no, en forma de siervo, en forma de siervo. Y se hizo, como dice la palabra, semejante a los seres humanos. Y incluso, añade el 8, al manifestarse como hombre, se humilló todavía más a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, la peor muerte que había en aquel tiempo, muerte de cruz. Bueno, nuestra actitud, porque luego veremos esto es imposible de conseguir sin el poder del Señor, pero hay que quererlo, hay que buscarlo, esa es la actitud, hay que desearlo. Señor, yo quiero ser más como tú. Acabamos de cantar y adorar eso, ¿no? Quiero conocer a Jesús. Eso hizo el Señor para poder acercarse a nosotros. Porque recuerden, en el Antiguo Testamento, el Señor, Dios, se relacionaba solamente a través del sumo sacerdote, solamente a través de aquel tabernáculo, solamente a través de aquel lugar santísimo, al cual solamente podían entrar después de una ceremonia tremenda de purificación. Y aún tenían que entrar con aquella cuerda atada a la cintura, porque si aquel sumo sacerdote no se había purificado bien, si tenía cosas en su corazón que no estaban bien, la presencia de Dios le fulminaba. Y tenían que sacarlo tirando de la cuerda. En el Nuevo Testamento, porque así estaba establecido por Dios, Jesucristo, Dios mismo, se humilla a sí mismo, se hace semejante a nosotros. ¿Para qué? Para poder venir a nosotros, para poder entregarse por nosotros. Hay una gran diferencia entre aquella vez que Moisés vio la zarza ardiendo y se acercó al monte Horeb y escuchó la palabra de Dios que atronaba: Moisés, Moisés, descálzate, porque el lugar que pisas santo es. Y Moisés, el pobre, se tapó porque sabía: Dios mío, si veo la presencia del Señor puedo caer fulminado aquí mismo. Al Jesucristo que caminaba con Santiago y con Jacobo y con su mamá, y les daba esa lección de vida: entre vosotros no será así. Cristo se ha humillado por amor a ti y por amor a mí, para acercarse a nosotros, para venir a rescatarnos, para venir a salvarnos. Dios se acercó a los hombres, bendito sea, Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso será que Cristo también nos dejó dicho: si alguno quiere venir en pos de mí, aquí sale otra vez el humillarnos, niéguese a sí mismo. Porque eso es humillarnos, hermanos. Negarse a uno mismo es decir lo que decía el apóstol: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Negarse a uno mismo es decir: mira, me trago mis orgullos, mis necesidades, mis cosas, porque antes es el Señor. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, porque no es un camino fácil. Y sígame, y sígame. Esa, como digo, humillarnos por amor a Cristo, por amor a nuestros hermanos, es una forma de negarnos a nosotros mismos. No está, como vimos al principio, en nuestra naturaleza el hacer eso. No está sufrir esas humillaciones por amor a Cristo.
y por amor a nuestros hermanos que nos causan dolor y nos provocan sentimientos encontrados en nuestra naturaleza. Pero debemos hacerlo porque es lo que pide el Señor, debemos buscarlo, debemos anhelarlo. Déjame decirte, no vamos a poder agradar a Cristo ni servirle bien como Él quiere si no aprendemos a humillarnos a nosotros mismos. Ya lo dijimos antes, nadie puede servir de corazón desde una posición de orgullo, de vanagloria, de egoísmo, de supremacía sobre el otro. Podrá aparentar que está sirviendo, pero no lo está haciendo a la manera de Dios. No podremos estimar a nuestros hermanos, como aquí ha dicho el apóstol, como superiores a nosotros mismos, pues si no aprendemos a humillarnos, a rebajarnos delante de ellos. No vamos a poder amar a nuestro prójimo, mucho menos a nuestros enemigos, como dice la palabra, como a nosotros mismos, si no aprendemos a humillarnos a nosotros. Tal vez entendiendo esto, pensando en esto, a mí me venía preparando la predicación esa palabra del Señor. Podamos entender esos versículos tan duros del Señor, que en un momento dado dicen, cuando llegue el momento pondré a las ovejas a un lado y a los corderos al otro, a los cabritos al otro, así es. Y les diré y les preguntaré. Y algunos de ellos que me llamaron Señor, Señor, les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Y ellos, dice la palabra, le contestarán, pero Señor, si predicamos en tu nombre, si te servimos, si echamos fuera demonios, tal vez en nuestro contexto, si estuvimos en tu iglesia y estábamos ahí, ¿por qué dice el Señor eso? Tal vez vuelvo a decirles, porque el Señor no mira tanto lo que hacemos. Eso lo miramos nosotros con nuestros ojos externos y humanos. El Señor mira por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. La actitud de Cristo, la motivación del Señor, amor y humildad. El ejemplo supremo, bueno, ustedes lo conocen, yo creo que todos lo conocemos, Juan 13. Los últimos días prácticamente del Señor, cuando les reunió, recuerdan, en aquel aposento alto y celebró la última Pascua. Allí hizo el Señor algo tremendo. Y lo hizo no solamente por aquellos que le amaban, también estaba ya Judas. Y el Señor sabía que era el que le iba a traicionar, le iba a vender. Ya saben la palabra. El Señor se ciñó la toalla, preparó en aquel barreñito agua y comenzó a lavarle los pies, recuerden. En aquel tiempo ese servicio lo hacían los esclavos, pero ni siquiera cualquier esclavo. Lavar los pies era dentro de los esclavos también el estatus más bajo de todos. Pues evidentemente en aquel tiempo no había zapatos como ahora. A duras penas llevaban unas sandalias y los pies, madre mía, se lo pueden imaginar. Tampoco estaban las calzadas romanas, estaban empezando, todo era barro, todo eran charcos, todo era tierra. Así que lavar los pies de la persona o del invitado no era un trabajo nada agradable, nada deseable. Bueno, pues el Señor ahí delante de ellos se ciñó la toalla y comenzó a lavarle los pies. Incluso tuvo que regañar a Pedro, ya conocen la escritura. No, Señor, tú me vas a lavar a mí, yo debo... Si no dejas que yo te haga esto, no tendrás parte conmigo. Evidentemente Pablo aceptó. Cuando el Señor terminó, todos estaban todavía atónitos, mirándole, sorprendidos por lo que había hecho. Así que, con la mirada fija de todos ellos, el Señor tomó la palabra y les dijo lo siguiente, miren, Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. ¿No perdió el Señor? Es que ni esto, ni un ápice de su autoridad por rebajarse, humillarse a sí mismo y hacer eso. De nuevo, encontramos aquí que nuestra autoridad, si es que la tenemos, hermanos, hermanas, no viene de lo que hacemos, sino de quiénes somos. Tú y yo, si has aceptado al Señor, somos hijos de Cristo. Ya sea que estemos limpiando en la iglesia, ya sea que estemos predicando en la iglesia, nuestra autoridad no viene de eso. Nuestra autoridad viene de que nos la ha dado el Señor. Somos sus hijos.
Y algunas veces nos tocará hacer tal vez servicios, labores, a ojos de los hombres, de mayor categoría, a ojos de los hombres, vuelvo a decir, y otras veces de menor. No va nuestra autoestima ni nuestra autoridad, en eso. No. El Señor estaba haciendo aquello por amor, aún cuando servimos a los demás por amor en el reino de Dios, como veremos después, de alguna manera nuestra autoridad aún crece, aún crece. El Señor les dijo, pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuándo fue la última vez que lavaste los pies de manera figurada a tu hermano o a tu hermana? ¿Cuándo fue la última vez que te humillaste, como dije al principio, te rebajaste? Porque miren, incluso para pedir perdón, hermanos, es necesario humillarnos. Incluso para pedir perdón, si es perdón de corazón, es necesario rebajarnos. Porque nuestra carne nos va a decir, no, tú tienes la razón, el otro no la tiene. Que venga él, que te lo pida él. Y ya sabemos la palabra. Si no perdonáis a vuestros hermanos vuestras ofensas, pues vuestro Padre tampoco os perdonará a vosotros. Es en este ejemplo supremo de nuestro Señor que entendemos la importancia de que seamos humildes, de que estemos dispuestos a rebajarnos a nosotros mismos. Es en este ejemplo supremo del Señor que entendemos que una condición indispensable del amor de Dios es la humildad, que implica estar dispuestos a ser humillados, sí, hermanos, a sufrir por Cristo. Estar dispuestos a ser humillados e incluso, aún más allá, estar dispuestos a humillarnos por propia voluntad, a nosotros mismos, por la causa de Cristo, siendo así buenos imitadores de nuestro Señor. Ya voy terminando. El apóstol continúa diciéndonos que el Señor llevó ese sacrificio, esa autohumillación por amor al Padre y por amor a nosotros hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. Versículo 8. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. El Señor murió por nosotros. Y no es una frase hecha. Y no es que lo digamos porque lo hemos repetido 1000 veces y lo hemos escuchado, es que es real y es veraz. Más preguntas ya para ir enfilando el final de la predicación. ¿Estamos también nosotros dispuestos a morir por Cristo? No me refiero primero físicamente, me refiero morir a nuestro orgullo, morir a nuestra posición de vanagloria, morir a nuestro deseo de importancia, a nuestro deseo de poder, a nuestro deseo de influencia, a nuestro deseo de que me sirvan a mí en lugar de servir yo a los demás. ¿Estamos con esa actitud? ¿La buscamos? ¿La queremos? ¿Oramos por ella? Porque si no podemos tener esa actitud de menguar para que Cristo crezca en nosotros, pues cuán difícilmente vamos a poder llegar más allá, a entregarle a Cristo aún mayores cosas, a confiarle incluso en nuestra vida física de verdad, nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestros hijos, a darle todo a Él. ¡Qué difícil! ¿No es verdad, hermanos? Vuelvo a decirles, es todo esto, luchar contra nuestra propia carne, ¿no es verdad? Contra nuestros deseos de importancia, de poder, de reconocimiento. Qué difícil. Buscar tener la actitud de Cristo, ser humilde, rebajarnos por amor a los demás, buscar servir al prójimo en lugar de ser servidos nosotros. Dura palabra es esta. ¿Quién la cumplirá? Eso decían muchos que empezaron a seguir a Cristo en los primeros días. Al principio le seguían llenos de amor porque el Señor sanaba enfermos, predicaba cosas muy hermosas, el perdón de los pecados, la redención. Era fácil seguir al Maestro. Cuando el Señor empezó a predicar la santidad, el negarse a uno mismo, la necesidad de ser humildes, de entregarse por amor a los demás, dice la palabra que muchos
Se dieron la vuelta y dejaron de seguirle. Dura palabra es esta. ¿Quién la cumplirá? No es ni mucho menos mi intención desanimarte. Nada por el estilo, no. Porque las cosas no acaban aquí, hermanos. Miren, ahora ya sí es la parte final. Filipenses del 9 al 11, las últimas palabras del apóstol aquí. La historia no termina así y no termina ahí. Versículo 9. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Saben? Esa negación de sí mismo, esa obediencia al Padre, ese amor hacia Él y hacia nosotros, que llevó a Jesucristo a denigrarse de esa manera, que llevó a Jesucristo a negarse de esa manera, a entregarse de esa manera, ha redundado aún más, porque nunca dejó de tenerla, aún más en su grandeza, en su hermosura, en su belleza, porque el Señor nos ganó por amor, con ese ejemplo tan increíble, tan tremendo. Para mí aún el Señor es más bello si cabe, por lo que ha sido capaz de hacer por mí, por lo que ha sido capaz de hacer por ti, por su iglesia, por su iglesia. Así debemos también nosotros ejercer nuestro ministerio, nuestro servicio, nuestro cristianismo, no buscando imponernos por la fuerza, por la autoridad de los cargos, no buscando nuestra propia vanagloria o importancia, sino buscando ganar a las personas con el amor, el ejemplo, el testimonio de Cristo. Y si tenemos que humillarnos por amor a Cristo, hermanos, bienvenido sea. Bienvenido sea. No debemos buscar premios o recompensas, no al menos las de este mundo. El Señor dijo, haceros tesoros, esos sí debemos buscarlos, hermanos. Y para buscar a esos hay que entender que vamos a ser humillados por causa de Cristo. Hay que entender que voy a tener que humillarme, que negarme a mí mismo por causa de Cristo y confiar en que a veces lo que se me niega aquí se me va a dar allí. Porque esa palabra preciosa no solo fue para el Señor, es también para nosotros. Miren, no lo hacemos por esto, pero hay palabra bella también para nosotros. Ten ánimo, ten ánimo. Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. No te apures tanto. Si ahora estás pasando por alguna etapa que tú piensas o dices, es que aquí me va todo mal, es que aquí el Señor no te ha dejado ni por un momento y te esperan grandes cosas si te estás humillando y te estás entregando por amor a Él, por cumplir su palabra. Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Termino. No tengamos miedo, hermanos, ni pena de ser humillados o de humillarnos a nosotros mismos por causa del Señor. No, sé que duele y que no es sencillo, pero más bien sobreponiéndonos a ese dolor, alegrémonos, pues estaremos pareciéndonos un poquito más a nuestro Señor, imitando también a nuestros hermanos que fueron primero que nosotros. Así dijo el Señor, Mateo 5, del 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, gracias, Señor. No entra en nuestra cabeza, al menos en la mía no, Señor. No puedo llegar a entender, a concebir cómo siendo tú tan alto, tan grande, tan sublime, tan santo, llegaste, Padre Santo, Señor, a
a humillarte de esa forma, Señor, en esa medida y en esa profundidad. Y lo hiciste, Padre de la gloria, Señor. Esto es lo más grande, es lo más hermoso, Señor. Lo hiciste para ganarnos a nosotros, Señor, para acercarte a nosotros, Señor, para entregarte por nosotros. No hay palabras que puedan describir, Señor, eso no existen. Ojalá, Padre Santo, Señor, te lo pido de corazón, nos ayudaras a entenderlo un poquito mejor, Señor. Porque estoy convencido, Padre, que si de verdad dimensionáramos un poco mejor tu grande amor para cada uno de nosotros, nuestras vidas cambiarían profundamente, Señor. Aprenderíamos, Señor, verdaderamente a buscar tu amor en primer lugar, Señor, a ponerte a ti, como decimos en esta serie, en primer lugar, Señor. No tendríamos, Señor, tanto miedo y tantas inseguridades, Señor. Aprenderíamos a saber, Señor, que nuestra verdadera seguridad, nuestra verdadera autoridad, nuestra identidad está en ti, Señor. Y eso nos permitiría también, Señor, llegar a humillarnos, Señor, como tú hiciste. No tener vergüenza, Señor, de acercarnos a los hermanos, de pedirles perdón, de ponernos a su servicio. Aún, Señor, aquellos que han sido más bendecidos por ti, que tal vez, Señor, económicamente están mejor, Señor, que tal vez, Padre Santo, han podido acceder a estudios superiores, Señor, que tal vez, Padre, tienen buenos trabajos. Aún todos ellos, porque son hijos, hijas tuyas, Señor, de alguna manera pusieran todo eso, Señor, a tus pies y al servicio de sus hermanos, Señor. Que cada uno de nosotros, Padre de la gloria, Señor, aprendiera, Señor, a tener esa humildad, a entender, a saber que si tú, el más grande, Señor, has sido capaz de hacer todas esas cosas, cuanto más nosotros debemos buscarlas, Señor. Padre, pero también hoy hemos visto, esa es una obra sobrenatural, Señor. No puede ser hecha si no es por ti. Señor, ayúdanos a desearla, ayúdanos a buscarla. Ayúdanos, Señor, ahora que termina la campaña de ayuno, Señor, a orar por esto también, Padre. No siempre a orar, Señor, por nuestras metas, nuestros proyectos, nuestras necesidades. Ayúdanos a aprender a orar, Señor, para parecernos más a ti, Señor. Ayúdanos a aprender a orar, Señor, para buscar primeramente tu reino. Ayúdanos a aprender a orar, Señor, para que verdaderamente nuestras vidas, como se predicará la semana que viene, sean de luz y de sal. Primero para ti y luego también para otros, Señor. Padre, yo necesito eso. Tú me conoces y sabes, Señor, cuánto queda todavía, Señor, por rendir en mi vida. Tú sabes, Señor, cuánto, Señor, anhelo, como ahora cantábamos, parecerme más a ti y menos a mí. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Cada día un poquito más. Señor, quiero orar porque tal vez alguien esté aquí o esté oyéndonos, pues está orando también así, Señor. Tal vez hay alguien que esta palabra le ha calado hondo, Señor, le ha tocado. Señor, yo sé que tú eres galardonador de los que te buscan. Así que, Señor, oro por esas personas, mis hermanos, mis hermanas, que están luchando también, Señor. Oro para que tú les ayudes como a mí. Oro, Señor, para que nos ayudes a menguar un poco más a nosotros mismos, Señor, y a que sigas creciendo tú. Oro, Señor, para que nos ayudes a hacer las cosas con corazón contrito y humillado, con un corazón sencillo, con un corazón alegre, como tú nos has dicho, Señor, como niños, no teniendo doble fondo, Señor, doble intención. Oh, Señor, lo necesitamos. Hoy nos hacemos eco de tu palabra una vez más. Separados de ti, nada podemos hacer. Ayúdanos a mantenernos bien unidos. Señor, bendice esta tu iglesia, esta tu congregación. Sigue hablándonos, Señor. Sigue pastoreándonos, sigue ministrándonos, sigue enseñándonos, Padre Santo. Sigue a través de tu Espíritu Santo haciendo tu obra maravillosa en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.